Le damos la bienvenida en Pan Am Post a dos invitados que tenemos, a Miguel Fierro desde Colombia, él es abogado y analista internacional, y Alejandro Fernández, él está de España, pero es boliviano, él es ingeniero en comercio internacional con especialidad en economía, porque vamos a analizar hoy dos temas que parecieran estar aislados, que parecieran ser separados, pero que de cierta manera tienen alguna vinculación. Por un lado, está el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Estados Unidos reuniéndose con el presidente Joe Biden. Y por el otro lado está el presidente de Bolivia, Luis Arce, en Venezuela reunido con Nicolás Maduro. Para comenzar, quisiera que me hablaran los dos brevemente de qué creen ustedes que es el objetivo real, porque siempre cuando hay estas reuniones se habla de que se está buscando el fortalecimiento de las relaciones y el comercio binacional. Pero ¿qué cree, por un lado, Miguel, qué hay detrás de la intención de la reunión entre Petro y Biden? Y Alejandro, ¿qué hay detrás de la reunión entre Arce y Maduro? Brevemente cada uno. Gracias, José. Un saludo especial para su audiencia y para nuestro contertulio en España. Sin duda alguna, esta es una reconfiguración de las relaciones internacionales, pero responde más a un acto de protocolo propio de un presidente que recién llega al poder en Colombia, donde no ha tenido como ese debut en las grandes ligas con el principal aliado, entre comillas, socio, como lo es los Estados Unidos. Y también hace parte de lo que ya hablaremos más tarde como el show mediático que Petro busca montar con base a este escenario donde tiene vitrina. Alejandro. Bueno, muchas gracias. En cuanto al contexto ya y la visita de Luis Arce a Venezuela, justamente para reunirse con Nicolás Maduro, donde supuestamente igual sí van a haber 10 puntos. Y bueno, analizándolo desde un punto de vista comercial, de nación a nación, de comercio bilateral, la verdad es que Bolivia no tiene mucho que ver con Venezuela. No hay un comercio bilateral que fortalezca en sí las relaciones. Y lo que más que todo tiende a esto es a hacer una contesta política y como se decía, igual quizá buscar un préstamo, ¿no? De lo que sería Venezuela, ya que también ha estado en reuniones con Biden, quizá para soltar un poco del petróleo justamente que se tiene almacenado, ya que con la guerra que justamente, bueno, que sigue pasando entre Rusia y Ucrania, obviamente el precio del petróleo ha ido desviando y pues Venezuela obviamente ha sido ya percibido dólares, entonces creo que, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Bolivia está justamente tras eso, con la reunión de Luis Arce y Nicolás Maduro. Sí, les planteo estas dos situaciones y justo quería hablar con los dos pues, expertos en el tema colombiano, en el tema boliviano, porque vemos que hay una relación que pareciera unir ambos eventos. Por un lado, Gustavo Petro dijo que iba a interceder ante Estados Unidos, ante Biden, para que le levanten las sanciones a Maduro. Y por el otro lado, vemos cómo Luis Arce está en Venezuela en un momento en el que pues Bolivia está en un caos, en una situación económica complicada e incluso política, ¿no? Su relación con Evo Morales, que ha sido un aliado pues bastante cercano al chavismo. Con Miguel y luego con Alejandro para que Miguel nos cuente un poquito qué cree que hay aquí tal vez una triangulación que pudiéramos hablar entre Bogotá, Caracas y La Paz en términos políticos e ideológicos, pues hay un acercamiento que se ha visto bastante estrecho entre Maduro y Petro, que Petro pues ya ha ido en tres ocasiones a Caracas y en una cuarta ocasión se han reunido en la frontera. Evidentemente estamos en un escenario de reconfiguración de las relaciones internacionales con base a las nuevas circunstancias políticas regionales, más no a un cambio de un propósito, de un plan continental, si se quiere decirlo menos, o quizás una estratagema mundial que busca revertir el orden mundial existente y alterar un poco los factores de acuerdo a una agenda política global, a una agenda política en la cual desde hace 20 años Caracas ha liderado, lamentablemente no para el éxito, el progreso de su propio pueblo y de la región, sino para todo lo contrario. Esta cercanía entre Petro y Maduro pues nos sorprende mucho, toda vez que recordemos que fue
Gustavo Petro y otras pocas personas en su momento quienes le dieron la entrada a Colombia a Hugo Chávez poco tiempo después de que fuera en mala hora eh, amnistiado, indultado por parte del presidente Caldera. Sin embargo, observamos que ese papel que tal vez tenía hace unos 13 años atrás, más o menos, el presidente Lula, frente a ser el, digámoslo así, como el canciller o la persona que lavara, que representara la imagen internacional de Hugo Chávez, en ese momento la llevaba Lula. Recordemos que en todos los espacios donde Lula tenía foro y se le cuestionaba su cercanía con Hugo Chávez, donde le decían que por qué un país que estaba a la vanguardia del desarrollo económico como el gran gigante suramericano, donde claramente estaba llevando a cabo una tradición democrática importante y ejemplar para la región y para el mundo, donde se miraba a Brasil casi quizás como un continente, le preguntaban que por qué tenía ese tipo de cercanía, de empatía y simpatía con Hugo Chávez, a lo cual la pregunta y la respuesta del presidente Lula, hoy tristemente nuevamente presidente del Brasil, manifestaba que ¿de cuál dictador me hablas? Si es un presidente que ha sido electo popularmente, reelecto popularmente, que ha sobrevivido a revocatorias de mandato, que ha triunfado en las enmiendas y que se sigue presentando y representa la voluntad popular. Vemos que ese papel hoy en día, el liderazgo de América Latina, no va a estar centrado en estos tiempos del Foro de Sao Paulo, mutuado también como un axioma o un apéndice más en el Grupo de Puebla, no tanto en lo que diga Brasil, sino en Bogotá con la presidencia de Gustavo Petro. Observemos la agenda internacional que Petro está llevando a los Estados Unidos, donde en muchos de sus apartes, en sus intervenciones con organismos de derecho multilateral como la OEA e incluso instituciones privadas, vemos que Gustavo Petro está haciendo como una especie, no de mediador, pero sí de, pues no podemos utilizar el término canciller porque es muy estricto a las relaciones internacionales, pero sí con una vocería importante donde se ve más como promotor de la defensa, no del pueblo de Venezuela, sino del régimen, y no fungiendo como presidente de Colombia de acuerdo a los intereses estratégicos, económicos, de toda la relación, nuestra historia, la relación bilateral que hemos tenido con los Estados Unidos, que responde y corresponde a una relación bipartidista. Sí, es decir, le repregunto a Miguel, como usted acaba de decir que en su momento Lula era quien le lavaba la cara a Chávez, tal vez en este momento Lula no es el mismo Lula de los dos periodos anteriores y es ahora Petro quien le lava la cara a Maduro. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, incluso a Petro hay que reconocerle, ha sido muy consecuente desde que fue opositor al presidente Duque en su condición de senador, opositor. Recordemos la posición que ha tomado Gustavo Petro frente a lo que fue en su momento el reconocimiento del gobierno interino en funciones de Juan Guaidó y de toda la cruzada que llevó a cabo el presidente Duque, la oposición que le expresaba el presidente Petro a esa determinación de las relaciones internacionales de Colombia en ese momento, siempre cuestionando el ejercicio del poder, viéndolo como una situación más de el poder medido y representado por los actos, por el facto y no por una situación simbólica como la definía evidentemente en su momento Gustavo Petro. Ha sido muy consecuente, tenemos que reconocérselo más allá de que el resultado sea perverso. Y por supuesto, miren lo que manifestó hoy el presidente Gustavo Petro al salir de la Casa Blanca en las declaraciones que dio a los medios de comunicación, donde él está proponiendo un desmonte progresivo de las sanciones a efectos de que la población en Venezuela pueda concurrir a las urnas para elegir presidente libre de sanciones, libre de presiones y demás, lo cual es absurdo porque lo que tiene agobiado y asediado al pueblo venezolano es ese germen, es ese virus semejante al virus de la inmunodeficiencia humana que destruye todos los sistemas desde adentro. No son las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, sino son
las medidas, los efectos, las políticas, el mal gobierno, el proceso de descomposición social y muchas otras vicisitudes y axiomas que ha generado el socialismo del siglo XXI a través de la llegada de Hugo Chávez y la secundación de Nicolás Maduro. Entonces, Sí, Gustavo Petro de tiene un hecho, interés estratégico, por supuesto, en que se reconozca a Nicolás Maduro y se rehabilite un poco el concepto de legitimidad. Recordemos, para que un gobierno sea legítimo, lo mínimo que debe tener es la existencia de la oposición, y también otro de los elementos del reconocimiento de un régimen es la comunidad internacional, y pues Estados Unidos pues ha sido muy consecuente con la oposición y con el pueblo venezolano. Entonces, Petro cree que ahí tiene foro, que tiene parlante, que sus palabras serán una caja de resonancia para que la realidad política internacional, no de Venezuela, sino de Nicolás Maduro y su régimen, tenga otro tratamiento. sí, de hecho, John Kirby dijo que en respuesta a la solicitud de Petro de las sanciones, de levantar las sanciones a Maduro, que pues no ha sido suficiente lo que ha hecho el régimen hasta el momento, que no ha dado los pasos suficientes para Estados Unidos tomar esa decisión. Quiero pasar ahora con Alejandro para que hablemos, aunque usted dijo, Alejandro, que pues la relación en lo económico entre Venezuela y Bolivia no es muy cercana, tal vez en lo político sí lo ha sido, sobre todo cuando estaba Evo Morales, ¿no? Comentaba Miguel Fierro cómo pues Lula da Silva tuvo un rol preponderante en la nación en un momento también en el que estaba Evo Morales, que también lo tuvo en su momento. Evidentemente, Luis Arce no tiene en lo absoluto en la región el peso que tenía Evo Morales. Nos comentaba Miguel que tal vez Petro más bien es quien está buscando lavarle la cara a Maduro o apoyar a Maduro como lo hacía Lula en su momento con Chávez. Ahora, en el caso de Bolivia, sería todo lo contrario, porque tal vez Luis Arce no tiene el peso como para ir a lavarle la cara o ayudar a Maduro, sino más bien es Luis Arce quien está buscando apoyo de Maduro a él, o que lo consideren al nivel de importancia que tuvo Evo Morales en su momento, tomando en consideración, digamos, las fracturas y divisiones que ha habido entre Luis Arce y Evo Morales. Correcto, exactamente. Justamente igual como lo comentaba Miguel, esto ya no es una novedad, sino de que bueno, que este grupo de personas siempre esté trabajando en conjunto. Lo vemos desde el Foro de Sao Paulo hace más casi de 30 años aproximadamente, donde esta relación, sí, justamente como comentaba, con Evo Morales, Lula da Silva, y igual en este caso Maduro, era fuerte. Y sí, es efectivamente de que actualmente en Bolivia ya se están empezando a tirar la pelota entre Arce y Evo Morales. Y lo que evidentemente creo desde mi punto de vista que lo que busca Arce es buscar una salida, un apoyo directamente en el caso de Maduro para ya hacer justamente lo que comentaba con anterioridad, poder conseguir algún préstamo en divisas extranjeras y también quizá haya otros intereses políticos, ¿no? Porque obviamente sabemos que nada es gratis y ya todavía esas cosas no se han desamarañado y no se han visto, ¿no? Por lo pronto, y lo que justamente hace unas horas atrás ya salió es de que se ha pasado al Congreso y a la Asamblea justamente un desembolso o la aprobación para pedir un crédito al BID y a la CAF, si no estoy mal, si mal no recuerdo, de 290 millones de dólares. Entonces, en estos momentos, Bolivia lo que está haciendo está desesperada por justamente la obtención de divisas internacionales, en este caso el dólar, ¿no? Ya que ha habido bastante escasez justamente en el país los últimos días, los últimos meses, la gente está haciendo fila, sigue haciendo fila, han ido al Banco Central, que es el que está autorizado para vender divisas, tienen algunos ya fichas hasta junio, julio, y la gente está bastante molesta y pues está presionando, ¿no? Y ya de acá para encarar las elecciones a 2025, que están muy prontas, pues en ese caso hace mucho sentido que Luis Arce se esté poniendo ya a buscar aliados y tener y quizá dar el peso que justamente que tenía antes con Evo Morales, ¿no? Entonces, más que todo, yo creo que se está alineando todo por ese sentido y pues ah, así parece, ¿no? Entonces, no sé directamente cómo vaya a desencadenarse esto, habría que estar atento a los últimos desarrollos que se van viniendo y pues en base a eso ya ir sacando conclusiones más concretas y más claras. ¿Cree que entonces en este caso Arce esté buscando una tabla de salvación económica, tomando en consideración que en el último año, pues Venezuela, Maduro, ha tenido un cierto respiro económico en comparación con el fondo en el cual cayó el país económicamente, ¿no? Incluso
pues el Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales hablan de que Venezuela va a ser el país que más va a crecer, pero no porque realmente esté creciendo, ¿no? Sino fue porque cayó tan bajo y por una leve mejora que tenga, pues parece que es un crecimiento, pero de cierta manera sí ha tenido un respiro que pues ha sido también promovido por el hecho de que la región ha quedado en manos de la izquierda. En el caso de Colombia, pues Gustavo Petro; en el caso de Brasil, Lula da Silva; es decir, los dos vecinos principales que rodean a Venezuela, pues ahora lo están apoyando políticamente. Tal vez ahí esté buscando Luis Arce, pues esa tabla de salvación económica y también unirse a ese grupo, ¿no, Alejandro? Es lo más probable, la verdad. Yo creo que Luis Arce, la verdad, va a hacer todo lo posible justamente para buscar nuevos lazos, establecerlos y ya tener una buena posición de cara a las elecciones que se vienen. Quizás estamos un poco prontos, pero las elecciones van a desarrollarse en 2025. Entonces, lo más probable, y desde mi punto de vista, es de que eso vaya a suceder. Por ejemplo, desde mi punto de vista, mire, el análisis es el siguiente. Acabo de leer justamente la nota que salió hace unas horas atrás, lo que le comentaba, ¿no? Hacia atrás del préstamo de los $200 millones, lo cual se va a invertir para hacer justamente el tema de las carreteras y obviamente lo que quieren en ese punto es estirar el PIB, el PIB, lo máximo posible con esta inyección o esta inversión, o sea, aplicar la clásica fórmula keynesiana y en base a eso ya poder tener mejores indicadores, lo que está pasando con Venezuela, lo que usted mismo igual dijo, está mal, ha caído mucho y quiere tratar de repuntar. Entonces, para mí que eso tiene un enfoque más electoral y más a futuro, porque obviamente no le conviene que la burbuja estalle mientras él esté en el mandato, ¿no? Ya se están empezando a tirar las pelotas y pues habría que ver cómo se va desenvolviendo esto y desde mi punto de vista, sí, porque muy posiblemente se llega a esto, ¿no? Como se está ya, hay esa pelea interna, esa puña entre arcistas y masistas, que ya es así como se los ha dividido, puede llegar a cabo que en 2025 tanto Evo Morales como Luis Arce se lleguen a enfrentar en una carrera electoral. Entonces, con eso justamente haría mucho sentido que Luis Arce ya esté tratando de buscar algún apoyo o algo justamente en la mesa ya internacional. Sí. Miguel, algo que comenta Alejandro: las elecciones en Bolivia serían 2025, en Venezuela 2024. Tanto en Venezuela como en Bolivia hay cierto interés electoral, más no en el caso de Colombia, porque Gustavo Petro, pues hace pocos meses es que apenas acaba de asumir la presidencia. Y es ahí tal vez el hecho de la importancia que tiene Colombia y que tiene Petro para la región, correcto, ya que ante, digamos, la pérdida de peso de Lula da Silva, que no es el mismo Lula de hace unos años atrás, cuando estaban sus dos mandatos anteriores, además que no llega ahora solamente con el Partido de los Trabajadores, sino con una coalición de centro izquierda e incluso algunos partidos de centro derecha que lo tienen de cierta forma secuestrado, y ni hablar del escándalo que pues estalló hace pocas horas en Brasil, que el ministro puesto por Lula da Silva aparece estar implicado en lo que fueron los actos del 8 de enero, ¿no? Digamos que Lula está un poco complicado para volver a ser el Lula de sus dos primeros mandatos. Eso le da mayor peso a Petro para seguir buscando ser el líder de la región, y ya no de esa izquierda del Foro de Sao Paulo, sino presentado más como ese progresismo rosa. Evidentemente, Gustavo Petro apunta a un objetivo estratégico de orden personalista, pero más de legado. Creo que Petro no tiene el combustible ni la expectativa para presidir un régimen personalista, pero pues también tiene una esposa, también tiene unos hijos que tienen vocación de poder y eso ya cada vez se va revelando aún mucho más. O sea, creo que Colombia entra a un sistema, a un régimen amparado bajo el paraguas de la democracia en cuanto a la alternancia, pero sin lograr, digamos, ese oxígeno de la alternancia en el marco de unas elecciones libres y justas. Evidentemente, la alianza estratégica que se puede observar en este tipo de movimientos que estamos analizando hoy día es claro que Lula ha perdido el peso político y por supuesto que también el peso de hace unos 12 años atrás, el peso de su cuerpo, por supuesto, eh, no es el mismo Lula que llevaba la vanguardia de una izquierda ejemplar, de una izquierda
vegetariana, si la quieres llamar de tal manera, una izquierda democrática como tal. Ahora lo que ese lugar lo está posicionando claramente Gustavo Petro, donde quiere convertir a Colombia, a Bogotá, como lo ha dicho, en la potencia y en la capital mundial de la vida, cuando pues las decisiones que ha tomado Petro y la gestión en las tasas de homicidio y los brotes de violencia, pues cada vez están peor y están a la orden del día. Salta a la vista, es un hecho tan latente que basta con salir a la esquina de cualquier calle en Colombia, sin hablar de lo que cómo están sufriendo las regiones. Sin embargo, observemos la agenda temática que Petro está tomando, y Petro es muy hábil en este tipo de posicionamientos de marca. Voy a colocar un breve ejemplo y fue cuando Gustavo Petro llegó a la alcaldía de Bogotá en el año 2012. Generó decisiones en Colombia. El alcalde es un administrador, por eso se llama más administración que gobierno, es más una administración y una gestión de políticas que no son comparables como muchos los creen con funciones de un jefe de Estado. Sin embargo, la literatura que Gustavo Petro imprimió en ese momento generó nuevos debates. Tres decisiones fundamentales que tomó Petro como alcalde y las contrastamos como su agenda internacional. Cuando fue alcalde prohibió las corridas de toros, prohibió el porte de armas, restringió aún más el porte de armas en manos de civiles en la República de Colombia, y esto generó que generara tanta resonancia a nivel nacional que las decisiones de un alcalde local, sí, en Bogotá no es cualquier aspecto tan local, sino el segundo cargo más importante, el alcalde de Bogotá en cuanto a la elección popular en Colombia. Sin embargo, esta decisión se replicó y el debate nacional se generó en todo el país, donde otros alcaldes criticaron o replicaron la medida y demás, y generó el debate nacional, lo que ustedes los periodistas llaman, generó esa agenda cíclica. Sin embargo, las decisiones propias de la administración en ese momento no las tenía Petro. Tenía un secretario de gobierno que fue el exministro, también es candidato presidencial, y también es senador, Antonio Navarro, que hacía las veces de alcalde de Bogotá, y Petro tenía una agenda nacional. Ahora, Petro es el presidente de la República de Colombia, pero sus narrativas, sus anzuelos van mucho más allá de eso. Por ejemplo, hoy dice que le habló a Biden sobre una agenda mediática, donde el medio ambiente es el futuro del mundo, donde se puede concesionar lo que es la deuda pública, concesionarla por políticas en favor del medio ambiente, de la descarbonización y todo este tipo de situaciones, lo cual es absurdo, porque por otro lado, critica la lucha contra el narcotráfico, y es el narcotráfico junto con la minería ilegal las que más daño le están haciendo, a las acciones que más daño le hacen al medio ambiente. Entonces, evidentemente vemos a un Gustavo Petro que está como un ícono muy importante en esta nueva reconstrucción de la izquierda. Evidentemente, en Venezuela, el único que no pierde peso, curiosamente, ya lo sabemos, es Nicolás Maduro, pero no peso político, sino el peso corporal. eh, eh, Eso es claramente. Sin embargo, la reunión con Arce no tiene el peso político, como bien lo mencionaba nuestro compañero, nuestro otro panelista Alejandro, no tenía el peso político de Evo Morales, pero sí es un voto. Mire que Petro está solicitando el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, a la OEA y demás. Entonces, es como generar ese escenario de empatía, de lobby para, para generar este tipo de votos y de respaldo político. Recordemos que Hugo Chávez, hacia el año 2009, de los 33 votos que habían en la OEA, descontamos el de Honduras en la era Micheletti después de la sucesión constitucional por la destitución a Zelaya. De esos 33 votos que había en la OEA, Chávez controlaba no menos de 19. Entonces, yo creo que poco a poco se van logrando los apoyos. Argentina también tiene elecciones. Chile, pues hasta ahora lleva un año
en la presidencia. En Perú hay un caso importante porque hay un gobierno de izquierda, pero está peleando con Gustavo Petro. Creo que no habíamos visto eso. El retiro de embajadores Sí. entre gobiernos de izquierda, la verdad. Pero pues para allá apunta, para tener una alianza y más un bloque que hagan parte de esa nueva agenda, de esa nueva reconfiguración de orden mundial, agenda globalista, llámenla como quiera, pero sí tener un poderío un poco más modulado, pero más agresivo. Sí. Hay algo que acaba de mencionar y que vincula a todos los países de los que estamos hablando, Colombia, Bolivia, Venezuela e incluso Estados Unidos por ser el mayor consumidor y estamos hablando de el tema del narcotráfico. Alejandro, vamos, ya nos quedan poquitos minutos y vamos a tratar de cerrar brevemente. Alejandro, ¿cómo ves el tema del narcotráfico en esta triangulación? ¿Cuál es el peligro que ve para Bolivia y la región? Y posteriormente, Miguel, para que cerremos rapidito con este tema. Bueno, para concluir, decirlo así de sencillo, Bolivia está necesitando justamente el tema de los dólares, ¿no? Y en este caso, las economías sumergidas como el narcotráfico alivian justamente, o bueno, yo tengo entendido que como está atravesando esta situación el país, mediante ello puedan financiar a la demanda local, a la demanda que justamente las personas comunes están buscando. Entonces, en ese sentido, al gobierno no le conviene dar pelea al tema del narcotráfico, como lo ha hecho, ¿no? Como justamente se están incrementando cada vez más las hectáreas, no, bueno, pues las restricciones que se tienen en el Chapare, y no solo en el Chapare, sino también en los yungas, ahora que también está empezando a ya a destinarse la hoja de coca para un uso que no es debido, como es el caso del. Entonces, en ese sentido, yo creo que al gobierno actualmente no le convendría pelear el tema del narcotráfico, porque la economía sumergida va a hacer uso o va a dar o va a suplir la demanda que hay en este momento de dólares. Entonces, lo veo muy lejano y bueno, no sé qué más podría, la verdad, aumentar, porque es un tema muy incierto lo que está viviendo Bolivia en la actualidad, y pues dejaría el tiempo que dé la palabra, pero por lo tanto a Bolivia no le conviene pelear el tema del narcotráfico y no creo que lo haga mucho Luis Arce. Y Miguel, con el tema del narcotráfico entra también el tema de lo que son estas negociaciones que busca el gobierno con el ELN también, ahora con la FARC o llamadas disidencias, y en el cual pues Venezuela se prestó como mediador en un inicio, una primera etapa. ¿Cómo ve el tema del narcotráfico aquí en esta triangulación? Brevemente para que cerremos. Evidentemente vemos que no hay una política para lograr el desmantelamiento del narcotráfico que no sea el uso del Estado de Derecho a través del aparato judicial con el concurso de las Fuerzas Armadas. No hay otra solución. Eso de ex narcotraficante, ese concepto no existe. Mm. Los únicos que se pueden llamar ex narcotraficantes solamente son dos o tres categorías: los que fueron extraditados a los Estados Unidos y tienen ahí allá su pijama naranja y llevan muchos años, los que han sido abatidos por parte de las fuerzas de seguridad o los que han sido asesinados entre los mismos cárteles. Esos son los únicos ex narcotraficantes. Y eso quedó plenamente demostrado con esa pantomima que nos metió el gobierno Santos con el acuerdo con las FARC. Vemos que siguieron, como decimos vulgarmente en Colombia, siguieron traqueteando. Entonces, lo que busca Petro es generar un nuevo discurso, no sé si apuntándole al Premio Nobel de la Paz, pero sí generando situaciones que llenen de expectativas a la comunidad internacional, no al país, porque el país claramente quedó muy saturado con el tema de cómo se le han burlado en su cara con el nombre, bajo el discurso y las banderas, el lenguaje de la paz. Si Petro llegara a someter a referéndum en condiciones libres y justas, porque pues acá también tenemos un Tibisay, Lucena, evidentemente el rechazo sería masivo, porque ya sabemos que con los bandidos, con los terroristas no se debe negociar. Pero lo malo del poder es no estar en el poder y Petro ya está en el poder. Puede promover todos los cambios, no a la luz del debate, de la dialéctica, ni del Estado de Derecho, respetando los poderes y las instituciones, sino, como lo llamamos en Colombia, con mermelada, es decir, con clientelismo, con burocracia y demás. Entonces vemos que el riesgo de esta situación que sigan afianzándose estas relaciones internacionales, este cometido, esta estratagema internacional del Grupo de Puebla del Foro de Sao Paulo, es que la violación a los derechos humanos por parte de los peores y más letales dictadores que ha tenido el continente pasen de agache, como si nada.
Maduro supo sobrevivir a la efervescencia que generó el rechazo a sí mismo a través de los hechos de 2019, donde a la cabeza de Estados Unidos se reconoció una asamblea legítima y se desconoció a Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela. Sin embargo, esto no estuvo acompañado de una acción armada, una intervención armada internacional conjunta, multilateral, otra sería la historia, pero pues Maduro siguió sobreviviendo por lo que tienen objetivos subversivos en asimetrías, no tienen límites temporales, por lo que mantienen todavía la asimetría. Las FARC nunca tuvieron límites en el tiempo, no jugaban con el afán de cada gobierno, de cada periodo, y sus objetivos eran indefinidos. Maduro no suelta esa situación, por lo que sus objetivos son indefinidos. Y en cuanto a guerrillas, son el ELN, más que incluso las FARC, la guerrilla más cercana y más afín ideológicamente a Nicolás Maduro y al régimen de La Habana. Es apenas, no eran las FARC lo que pasa es que te representaban en su recurso humano, en su ocupación territorial, una mayor logística, la cual Chávez supo administrar muy bien acogiéndolos y demás en su territorio para sobrevivir al asedio de lo que fue el éxito de la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe. Pero ideológicamente, en cuanto a la estructura, es el ELN, la guerrilla que más afín está al régimen de Caracas y de La Habana. Y pues Gustavo Petro juega con eso, ¿no? Sabiendo de que puede tener éxito su relación con Maduro frente a la interlocución, los buenos oficios, y tener a Maduro de amigo es tener a La Habana de amigo. Entonces, y vemos que no sabemos, en su momento decíamos, ¿por qué esa momia tan insepulta como Fidel Castro llegaba a tener tanto poder si no le ofrece ningún tipo de beneficio económico, de progreso a la región, sino todo lo contrario? Es un ejemplo, uno más, tristemente, porque ya no es el único, de cómo un sistema económico llamado comunismo, socialismo, inspirado en el marxismo, genera la destrucción de la riqueza. Sí, como decía Miguel, Maduro logró sobrevivir a esa etapa en la que tuvo un cerco internacional y no solamente logró sobrevivir, sino que ahora tiene el apoyo de muchos mandatarios de la región, entre esos de Gustavo Petro. Bueno, les doy las gracias a los dos, a Miguel Fierro y a Alejandro Fernández, por habernos acompañado hoy en Panam Post para analizar estos eventos que están ocurriendo hoy en el mundo. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, José, y en especial a Alejandro y a todos los televidentes, todas las WhatsApp. Igualmente, saludos. Muchísimas gracias.